aquí en La Onda. Arturo Tellez. Decíamos al empezar aquí en La Onda, así es que vamos a entrevistar a Ignacio Prendes, el diputado de Unión, Progreso y Democracia, a quien agradecemos que esté con nosotros en la sintonía de Onda Cero. Ignacio, ¿qué tal está? Buenas tardes. Buenas tardes. Esa chapa que lleva en la solapa tiene un sentido, es el Día del Pueblo Gitano, ¿verdad? Sí. Y la lleva ahí. Sí, hoy es el Día Internacional del Pueblo Gitano y el sábado estuve compartiendo con ellos una jornada en el pueblo de Asturias, una jornada de convivencia, una paella estupenda que nos prepararon allí y bueno, de esa fecha viene esta chapa. Vamos. Es usted el presidente de la Comisión Marea, que fue una de las condiciones que puso en el acuerdo de legislatura con el Partido Socialista. ¿Coincide con la apreciación que sobre todo exmiembros del gobierno han dado de el problema son las personas, no los procedimientos? No coincido con eso. Probablemente han fallado personas, evidentemente. Pero yo creo que han fallado personas que han aprovechado los defectos y las debilidades de un sistema que propiciaba actuaciones irregulares por una falta de controles suficientes. Esa es, a grosso modo, la impresión que yo, personalmente, no digo la comisión, pero yo, personalmente, después de estos días, de estas jornadas de comparecencias, he sacado, ¿no? La comisión está pensada para que se propongan iniciativas que impidan lo que es conclusión de una buena parte de los diputados, es que había descontrol. Sí. Doble factura. Y otros sistemas pueden llevar algo, de lo cual avisó el consejero Quirós, a más lentitud en lo que los ciudadanos piden, a todo lo contrario de burocracia, es que sea ágil. Yo creo que hay una dicotomía que se ha utilizado permanentemente de forma falsa. La eficacia de la gestión administrativa frente al rigor en el gasto y el control en el gasto. Yo creo que no es cierto. Yo creo que se puede actuar con eficacia, con agilidad, actuando en la tramitación administrativa con toda la celeridad que requiera el satisfacer las necesidades de los ciudadanos, evidentemente, pero a la vez con el rigor y con el control necesario. Creo que no es incompatible, ni mucho menos, al contrario. Creo que una buena gestión, una correcta gestión es siempre la más eficaz. Y yo voy a adelantar algo así de forma muy general. No creo tampoco en la acumulación de sellos, de estampillas, de tampones, en fin, no creo en la acumulación de controles a priori. Creo mucho en el valor de la transparencia, de la claridad en los procedimientos y sobre todo en los controles a posteriori. ¿Está a favor de que se publiquen los contratos menores? Absolutamente. Creo que es necesario que me parece que es una forma de control muy adecuada, ya digo, que podamos conocer con quién contrata la administración, en qué condiciones y cuáles han sido las razones a decantarse por un contratista o por otro, sin juzgar a priori nada, pero sí teniendo el acceso a esa información, que es, yo creo, que lo que posibilita un control social, un control no solo de los organismos propios de la administración pública, sino un control externo por parte de la sociedad, los partidos políticos, en fin, los periodistas en general. Presidente de la Comisión Marea, hablemos ahora de la Comisión Niemeyer. ¿A usted le parece que Alfonso Román López está capacitado y autorizado, legitimado para ser presidente? El PSOE dice que no. ¿Usted qué opina? Yo lo que he manifestado esta mañana es que cuando eso se proponga en el seno de la comisión me pronunciaré y me manifestaré. Creo que, en fin, no deberíamos hacer una batalla sobre quién preside una comisión, si realmente lo que queremos es ir a fondo con el asunto. Creo que lo importante es que la comisión trabaje con rigor, con amplitud y que sepa dar las explicaciones, y al igual que hemos hecho en el caso Marea, de qué fue lo que pasó y quién permitió que eso pasase. Y me parece que en este caso, en este asunto y en los asuntos de comisiones de investigación, los nombres y las personas son lo de menos. El caso es que fue Alfonso Román López en nombre del PP, obviamente, pero siempre fue él el que hizo declaraciones de por qué presentar la comisión, anunciar que se iba a presentar, que se iba a realizar esa comisión. Sería rarísimo que ahora de repente hubiese un cambio de criterio, que se impusiese un presidente de otro grupo. No, vamos, yo no sé si va a ser, ya digo que me pronunciaré cuando haya una propuesta clara y concreta en el ámbito de la comisión y en ese momento diré, una vez que escuche cuáles son las razones de quien manifieste alguna objeción a esa presidencia, en ese caso me pronunciaré, no me voy a pronunciar con anterioridad, pero ya digo que en todo caso creo que el trabajo serio obliga a que estemos por encima de nombres y por encima de personas. Hablemos del kilometraje, una cuestión singular y otra más general. La singular es, ¿le parece que Pedro Sanjurjo filtró los datos de Alfonso Román López? No, en absoluto. No me parece, ni eso ha sido así, y eso ha quedado corroborado,
solo por el informe jurídico, en fin, muy riguroso y muy detallado que presentó el letrado mayor de la Junta, sino porque yo, por mi propio conocimiento, que tuve conocimiento directo de ese informe, de las razones y de las explicaciones del propio presidente y de los servicios de la Cámara, soy consciente de que no hubo filtración de ese tipo. Y además cualquiera que analice con un mínimo de objetividad la secuencia de hechos que se produjo verá que eso no fue una filtración de la presidencia ni de nadie de la Junta, sino que fueron, digamos, las declaraciones en algún punto incoherentes del propio diputado Román López el que llevó, digamos, a que saliese todo este asunto a la luz, ¿no? ¿Cómo se debe regular el kilometraje? Bueno, vamos a ver, yo creo que fue la única persona que el 7 de mayo del 2012, cuando se adoptó el acuerdo actual de asignación, de asignaciones a los diputados y a los grupos parlamentarios, me opuse a ese tipo a ese modelo. Un modelo en el que, por cierto, llevan funcionando los mismos partidos políticos desde hace más de 20 años. Y un modelo muy similar, quiero decir esto sí, en rigor, muy similar al que existe en otros parlamentos, incluso en el Congreso de los Diputados. Nosotros siempre dijimos que nos parecía que ese modelo era un modelo injusto. Era injusto porque detraía de tributar unas cantidades que percibíamos de forma permanente, de forma periódica, sin someter a condición de ningún tipo a los diputados, y que por lo tanto nosotros creíamos que eso formaba parte del salario, era una parte más del salario como la de cualquier ciudadano, ¿no? Como la de cualquier trabajador, una, ¿no? A la masa salarial, como digamos. Cualquier trabajador, efectivamente. Y queríamos el mismo trato, no queríamos ningún privilegio, queríamos exactamente el mismo trato que el salario que percibe, ya digo, de forma incondicional, de forma periódica y de forma permanente durante los 365 días del año. Eso nos parece que tenía que formar parte del salario y por lo tanto tributar a Hacienda como la de cualquier trabajador. Eso ha sido nuestra posición de forma invariable desde el principio. Hay otros que descubrieron, digamos, lo injusto de este procedimiento solo hace escasas fechas, ¿no? Nosotros ya lo habíamos descubierto hace tiempo. Dicho esto, yo creo que lo que hay que hacer es una reflexión sobre cuál es la retribución que deben de tener los políticos, los diputados, los cargos públicos, los que nos dedicamos a esto durante un tiempo. Y yo me gustaría que eso fuese una reflexión serena y una reflexión, digamos, rigurosa y no para tapar determinadas situaciones personales de nadie, ¿no? Y eso es de alguna manera lo que critico de este momento en el que estamos metidos, ¿no? Estamos metidos en esto, no sé si porque le interesa a alguien tapar alguna actuación individual o porque esto ha surgido a raíz de unas polémicas individuales, cuando este es un sistema injusto per se desde hace muchos años y que tiene que cambiarse, pero no porque nos lo imponga nadie desde afuera, sino porque la propia, digamos, sentido común y la dignidad de nuestra tarea sí lo impone, ¿no? ¿Le parece la idea del PP aceptable de que el kilometraje sea a cuenta de las asignaciones de los grupos y por kilómetro efectivamente realizado? Es que es un poco confusa la propuesta del Partido Popular, porque introducen dos cosas. Por una parte dice que se abonen los kilómetros efectivamente realizados. Bueno, yo los realizo siempre, ¿no? O sea, no sé los demás si han declarado en fin, domicilios distintos de los que en realidad residen, pues no los realizarán, pero yo he declarado mi domicilio, como me imagino que todos los diputados, y por lo tanto son kilómetros efectivamente realizados. Y por una parte dice en función de una declaración individual. O sea, sinceramente no creo que la retribución de los diputados tenga que depender de un acto subjetivo del propio diputado que diga cuánto tiene que cobrar o no. Me parece que hay que hacerlo de una forma mucho más objetiva, con parámetros objetivos, reales, y por ahí, en fin, podemos remitirnos perfectamente a lo que cobran los funcionarios públicos, los que cobran otros servidores públicos, y no tenemos por qué tener un tratamiento diferente ni distinto. Pero tampoco peor, ni tampoco entrar en una especie de a la caza del diputado, que ahora parece que cualquier cosa que hace es indigno y debe hacerlo sin cobrar. También hay discursos por ahí que he oído, en alguna medida, del Partido Popular, pidiendo que no se cobre y que, en fin. Bueno, yo me gustaría que todo eso se concretase en algo, en una propuesta global, una propuesta rigurosa, una propuesta seria, que respete la dignidad de la tarea que hacemos y que no nos otorgue ningún trato de privilegio, pero que tampoco nos penalice ni nos perjudique por hacer una tarea que yo creo que tiene mucha responsabilidad y que tiene toda la dignidad del mundo, ¿no? Otra tarea pendiente en el Parlamento es la de la Comisión Especial de Reforma de la Ley Electoral.
aspecto en el cual ustedes también pusieron como condición dentro del acuerdo de legislatura con el Partido Socialista. Y en principio, tal y como están las cosas, todo se quedaría igual. En principio, lo digo porque ahora mismo el juego de mayorías es que se mantengan las 3 circunscripciones, porque así lo quieren Foro, el PP y el PSOE. En fin, el PSOE, en fin, sí. Usted imagino que tiene más confianza en que no sea así, porque si no, no acordaría con ellos. Y sobre el tema del número de diputados, bueno, pues ahí en ese sentido parece que la idea es que se mantengan tal y tal como están las cosas actualmente en 45. Bueno, vamos a ver, se mezclan muchas cosas en este debate. Precisamente por nosotros queríamos que esto fuese un debate sereno, ¿no? Un debate con un cierto tiempo y con un cierto rigor, y contando además con la opinión de personas expertas en la materia. Ustedes van a organizar una jornada. Nosotros vamos a organizar unas jornadas paralelas a las comparecencias de los expertos en el Parlamento asturiano. Queríamos sacar ese debate a la calle, queríamos acercarlo a los ciudadanos lo máximo posible, que pudiesen ellos preguntar, interactuar con estas personas, y empezaremos esas charlas, coloquio, con los expertos que van a comparecer en la comisión mañana a las 7 de la tarde en el edificio histórico de la universidad. Porque creemos que hace falta un debate además que clarifique muchos conceptos que yo creo que la gente maneja erróneamente, ¿no? Primero, el número de diputados. El número de diputados no es una cuestión económica. No es una cuestión esencialmente económica, porque si se trata de hacer un debate económico, nosotros estamos dispuestos a hacer ese debate económico sobre qué costo nos tiene que suponer el Parlamento, qué costo tiene la democracia y qué costo tiene el Parlamento. Estamos dispuestos a hacerlo, pero el número de diputados afecta a algo esencial, que es la representatividad. Si queremos que el Parlamento sea representativo de la sociedad asturiana, tenemos que tener un determinado número de diputados, porque si no, a partir de una reducción de los diputados por debajo de un umbral, afecta a la representatividad. Es decir, los ciudadanos se verían peor representados y menos representados. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa. No estamos dispuestos, lo hemos dicho muchas veces en una frase gráfica, no estamos dispuestos a reducir la democracia, sino ensancharla. Creo que ese es el reto de este momento. Segundo, sobre si las cosas van a seguir como están. Yo espero que no. Nosotros, primero, la propuesta que hemos hecho siempre de reforma electoral, primero es verdad que se está debatiendo esto porque nosotros lo impusimos en un pacto. Y nos lo impusimos porque nos parecía que era una cosa esencial, vital, en el momento que está pasando Asturias y España. Y bueno, no sé si desgraciadamente, pero creo que los hechos nos dan la razón. Yo creo que es algo que demanda la ciudadanía. La ciudadanía, de alguna manera, quiere recuperar el control sobre la política. Y para eso es necesaria la reforma de las leyes electorales. Hemos actuado siempre en función de principios, no por intereses particulares, porque realmente lo que nosotros proponemos en prácticamente nada, afecta a UPyD. En nada, prácticamente. No estamos haciendo una reforma... La circunscripción única sí beneficiaría... Depende del número de diputados, ¿no? Depende del número de diputados. No digo que sea por cuestión de principios, ojo. Sí. Pero en términos prácticos... Nosotros con los mismos resultados de las últimas elecciones y con una única circunscripción mantendríamos el diputado que tenemos ahora. No sufriríamos un cambio espectacular. Podríamos, sí, a lo mejor aproximarnos al segundo diputado, que es evidente que cuanto más sigamos troceando en circunscripciones más pequeñas, nos aproximaríamos a un sistema mayoritario que es inconstitucional. Que efectivamente, primero, que es inconstitucional, porque la Constitución exige que sea un sistema proporcional, pero que además el efecto que provocaría sería el reforzar el bipartidismo. Es decir, lo que haríamos sería una sobreprima, que ya están primados, todavía los primaríamos más, a los partidos grandes, que saldrían reforzados y estaríamos reforzando el bipartidismo. Pensemos si eso es lo que quiere hoy la ciudadanía. Pensémoslo, con los datos que estamos conociendo, datos demoscópicos de este mismo fin de semana. Creo que no es esa por donde va la línea de los deseos de los ciudadanos. En todo caso, defendemos en esta reforma electoral principios. El principio de la igualdad del voto, porque hay que hablar de esto, de igualdad del voto. Nosotros creemos que el voto de un ciudadano de Llanes, de Ribadesella, de Gijón o de Los Oscos valga y cuente lo mismo. Ese principio es lo que defendemos, el de la igualdad del voto. Segundo, la proporcionalidad. Queremos que la foto del Parlamento sea lo más aproximado posible a la foto de la sociedad asturiana. Y luego lo que le decía antes, que nos parece fundamental en este momento, devolver de alguna manera el control de los ciudadanos sobre la política, que tengan mecanismos de decidir las personas concretas que quieren que los representen y que no quede eso solo y exclusivamente en manos de una oligarquía de partidos que de alguna manera siguen reproduciéndose mecánicamente desde hace tantos años, ¿no? Estamos hablando con Ignacio Prendes, el diputado de UPyD en la Junta General. Hace un año estábamos contando votos, precisamente. Habían tenido lugar las elecciones anticipadas del 25 de marzo. Estábamos mirando los sobres que habían llegado a consulados o incluso a la Junta Electoral provincial directamente, que fue el motivo de recurso de Foro, etcétera. Pero bueno, ha pasado un año y luego ya se fueron desvelando algunas de las incógnitas. Presidente Javier Fernández, con el apoyo de
de UPyD, se le ve poco al presidente del Principado. No le escuchamos mucho, no le echa de menos algo a usted. Bueno, él ya dijo en su discurso de investidura que era fotofóbico, ¿no? Sí. Y creo que efectivamente en buena medida está haciendo honor a esa definición. Bueno, yo no creo que sea solo... Vamos, no es una... Quizás que venimos de unos tiempos que eran muy distintos, muy diferentes. Hombre, quizá a veces más que cascos también, ¿eh? Bueno, efectivamente, pero creo que los modelos que hemos tenido de presidentes en el Principado de Asturias, creo que son modelos distintos de los de Javier Fernández. Es un modelo distinto de presidencia en el que estamos. Y yo he de decir sinceramente que no necesariamente mejores los anteriores. No quiero decir que esto sea tampoco mejor ahora, ¿no? Uh-huh. Pero creo que la presencia mediática y la presencia social, si no lleva detrás un contenido y un contenido sólido, muchas veces sirve solo para enmascarar la vacuidad del programa y del mensaje. A ver, no quiero ser capcioso. Pero ¿no sale porque no tiene contenido sólido? No estoy diciendo eso. Digo que también el exceso de exposición muchas veces trata de tapar una vacuidad en cuanto a las propuestas y los programas. A mí lo que me interesa es la acción de gobierno. El gobierno es un órgano colegiado. ¿Ve bien esa acción de gobierno? No, yo creo que efectivamente le falta energía, sí es verdad, lo hemos dicho, sí, yo lo he dicho también. He dicho que me parece que falta energía, que falta predisposición al cambio real, ¿no? Nosotros lo dijimos desde el principio, creíamos que era necesaria una cierta estabilidad, porque sin estabilidad los cambios no son cambios, es caos, ¿no? Y necesitamos una cierta estabilidad, pero una estabilidad para cambiar el rumbo y enderezar la situación de Asturias. Y nos parece que falta energía en los cambios que son necesarios producir y que no se están produciendo, y ahí hace falta mayor intensidad y mayor esfuerzo. Eso se lo hemos demandado, yo se lo he dicho en el Parlamento y por lo tanto lo digo aquí ahora también, es algo que sentimos, ¿no? Hace unos meses en la conferencia de presidentes Javier Fernández pidió que se mantuviese el modelo de financiación autonómica. ¿A usted le parece, en su programa electoral planteaban que había que cambiarlo? No, ya no nos gustaba el modelo en el que estábamos, pero desde luego, escuchando lo que se están escuchando los últimos días, los globos sonda que nos están viniendo desde el gobierno de Mariano Rajoy, nos preocupa mucho que el cambio todavía ahonde más en los problemas que ya tenía este sistema de financiación y sobre todo que se vuelva otra vez al incurrir en el error que permanentemente estamos cayendo, el de ir a procesos de reforma de la financiación solo para tapar las pujas nacionalistas. En este caso estamos ante una apuesta secesionista por parte de Cataluña y nuevamente la salida que plantea el Partido Popular es ofrecer más dinero y ofrecer una financiación a la carta para Cataluña, ¿no? Como antes ofreció a otras comunidades autónomas. A nosotros eso nos parece que es absolutamente inaceptable porque pugna con un principio básico que es el de la igualdad de los ciudadanos y nosotros no lo vamos a aceptar. Claro, es que ustedes el planteamiento que hacen de cambio de modelo de financiación autonómica no deja de ser un pilar de un cambio de estructura estatal, que es lo que preconiza UPyD, ¿no? Efectivamente, nosotros además cuestionamos nuestro actual modelo territorial, creemos que es un modelo territorial agotado al que hay que someterlo a una profunda reforma. El título 8º de la Constitución ha quedado en una verdadera antiguaya y por lo tanto tenemos que reformar ese modelo territorial y en esa reforma del modelo territorial, como una parte importante y decisiva, entraría la reforma de la financiación autonómica. Pero la financiación autonómica, nosotros creemos que donde la hay que reformar verdaderamente es en el Congreso de los Diputados. No es en oscuras conversaciones a 2 o a 3 o conversaciones bilaterales, en fin, con las comunidades más potentes, ¿no? Lo que tenemos que hablarlo es en el Congreso de los Diputados. Si tuviésemos una Cámara, un Senado verdaderamente como Cámara territorial, sería el escenario ideal. No la hay. Pero, por lo tanto, donde lo hay que discutir es en el Congreso de los Diputados, que es donde están representados todos los ciudadanos y todos los partidos políticos. Y tiene que ser una negociación entre partidos políticos, no entre territorios. Este intento de enfrentar territorios y de ir a una negociación bilateral nos parece que es absolutamente perniciosa y que pugna con el principio esencial sobre el que se construye nuestra Constitución, que es el principio de la igualdad de los ciudadanos. Hablando de Cataluña, hoy mismo el gobierno catalán ha presentado con una argumentación jurídica parecida al de Asturias un recurso contra el impuesto estatal a los bancos a tipo cero. Una cuestión sobre esto, porque bueno, ya se posicionó cuando se dio a conocer todo este tema, ya por noviembre, diciembre. ¿Usted piensa que Hacienda en Asturias tiene plan B para esos 30 millones de euros que a lo mejor no se pueden recaudar? Debe de tenerlo. Tiene que tenerlo, es obligatorio tenerlo. Nosotros, nos parece que, por ejemplo, Asturias presenta unos buenos números presupuestarios de déficit y de control de
del déficit y del presupuesto público. Y eso hay que mantenerlo. Y para mantenerlo, en los casos en los que haya una caída en una parte significativa de los ingresos, habrá que compensarlo con otras medidas. De hecho, yo en el pleno de esta semana preguntaré a la consejera de Hacienda por esta cuestión que nos preocupa, ¿no? 2, 3 cosas más que quiero preguntar, señor Prendes. Los emprendedores, por ejemplo, hoy hemos conocido un dato muy concreto. Según datos de UPTA, esta organización de profesionales autónomos vinculada a UGT, en el primer trimestre de este año se han dado de baja la mitad de los autónomos vinculados a la construcción, que es un sector que está mal y afecta a asalariados, pero también autónomos en esa proporción. ¿El gobierno está haciendo algo de lo que usted le pidió y así quedó acordado para los emprendedores? Porque, bueno, es un tema en el que empresa, pymes, ustedes han puesto mucho el acento. Está haciendo poco, es cierto. Está haciendo poco y no todo lo que nosotros le habíamos pedido, y alguna iniciativa legislativa, en el ámbito del Parlamento tenemos en este sentido. A ver, en el ámbito de la construcción ha habido una caída generalizada del empleo, tanto del empleo dependiente por cuenta ajena como el empleo autónomo. Es evidente, ¿no? Pero además en Asturias tenemos un problema de consolidación del empleo autónomo. Es decir, el autónomo es la parte más débil de todo el tejido empresarial, es un empleo además, es una gran masa de empleadores, porque es donde está la mayor parte del empleo en Asturias, y lo que tenemos, el reto es precisamente consolidar ese débil tejido de pequeñas pymes, de micropymes y de autónomos, que son las que más han sufrido con esta crisis, ¿no? Y esas medidas de consolidación de ese tejido, de ese pequeño tejido empresarial, son las que demandamos, y en algún caso vamos a exigir que se cumplan, porque no se está cumpliendo con toda la intensidad que hace falta. Diputado único entre 45. ¿Se ha sentido solo alguna vez en el interior del Parlamento? Alguna vez he quedado bastante solo, sí, incluso a oscuras dentro del Parlamento, pero... Incluso fuera del hemiciclo. incluso fuera del hemiciclo, por los pasillos del Parlamento, ¿no? Pero, hombre, me he sentido solo, dentro sí, te sientes un poco solo, ¿no? Ves los demás que tienen distintos portavoces para distintas cosas y tú tienes que intervenir prácticamente en todo y posicionarte sobre todo, pero bueno, sé que van a llegar mejores momentos. Bueno, sé que expectativas. Los últimos estudios demoscópicos les dan buena perspectiva, muy cerca en el ámbito nacional de Izquierda Unida, por ejemplo, es una coalición ya muy asentada, ¿no? Sí, hemos multiplicado, según esos datos que los tomamos, también le digo con mucha prevención, ¿eh? No hacíamos encuestas antes y tampoco las hacemos ahora. Pero sí los dicen otros terceros que hablan de nosotros. Quedan un par de años, ¿eh? Ya, y hablan de que estamos triplicando el apoyo y tal. Por eso estoy seguro que esa soledad la voy a mitigar enseguida y en breve plazo, y habrá más gente acompañándome a mí o a quien representa a UPyD, evidentemente, en el Parlamento asturiano y en las demás instituciones. En todo caso, me puedo sentir un poco solo y poco acompañado en el Parlamento, pero desde luego en la calle es todo lo contrario. La sensación que tengo cuando salgo a la calle es de mucho apoyo ciudadano de la gente, y eso en realidad es lo que más importa. A mí es lo único que me importa. Ignacio Prendes es el diputado de Unión Progreso y Democracia en la Junta General. Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros en Onda Cero. Gracias a vosotros.